Miriam Eguía viene hoy para hablarnos de diabetes, de sus tipos, síntomas, cómo se diagnostica, así como la alimentación que mejor funciona para combatirla. Son algunas de las preguntas a las que nos responde. Finalizando ya nuestro programa, toca hablar de salud, de nutrición y, como siempre, conduciendo este espacio, nuestra doctora Miriam Eguía. Buenos días. Buenos días, Isabel. En esta ocasión hablando de la diabetes. Así es. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracteriza por un aumento de la glucosa en sangre. La glucosa, popularmente conocido como el azúcar en sangre. ¿Y qué la causa? Bueno, tenemos diferentes orígenes. El origen principal de tener el azúcar elevada en sangre es que no producimos suficiente insulina. Esto ocurre en un porcentaje pequeño de los casos, pero es la causa más habitual. Si la insulina no se produce, no somos capaces de llevar este azúcar a las células. Por otro lado, que es otra causa muy común, es la resistencia a la insulina. Es decir, aunque tengamos suficiente insulina, en algunos casos hasta más elevada de lo habitual, esta insulina no está trabajando como tendría que hacerlo y la glucosa se mantiene elevada en sangre durante mucho tiempo. ¿Y qué puede provocar esa resistencia? La resistencia a la insulina va a provocar que aumente mucho la glucosa y además aumenten otra serie de trastornos metabólicos. La diabetes lo conocemos como el azúcar alto en sangre, pero también conlleva alteraciones en los lípidos, en el metabolismo de lo que son las grasas y también de las proteínas. ¿Se puede hablar de una tipología de diabetes? Sí, solemos clasificarlo en dos grandes grupos, la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 sucede entre el 5 y el 10% de los casos en los que es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunitario hace que nuestro páncreas no produzca suficiente insulina. Los anticuerpos atacan a las células beta del páncreas y no producen suficiente insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 lo que ocurre es que hay esta insulinoresistencia. Entonces, esto lo vemos entre el 90 y el 95% de los casos de diabetes, la más común. Y se da en pacientes mayores de 40 años. Es un proceso, en vez de ser autoinmune, es antiinflamatorio, es un proceso inflamatorio y va acompañado en muchos casos de obesidad, de trastornos en el colesterol suele estar aumentado y también la tensión arterial. Hablamos de lo que es el síndrome metabólico. Estos pacientes son más abundantes que los de la tipo 1 y también podemos hablar de un tercer grupo que es la diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo. ¿Y esa diabetes gestacional es algo que, como el embarazo, desaparece en el momento en el que el embarazo llega al final, o puede ser que lo arrastremos posteriormente? Generalmente solemos decir, ¿no?, a nivel popular, que la cura de la diabetes gestacional es el parto. Después del parto se suele estabilizar. Pero sí que es verdad que estas mujeres van a tener una tendencia mayor a sufrir una diabetes en el futuro o incluso en futuros embarazos también. ¿Y eso qué trascendencia tiene para el niño que acaba de nacer? ¿Hay un componente genético que podemos dejar ahí? Sí que podría haberlo, pero no siempre sucede. Lo que ocurre es que estos síntomas del azúcar en sangre pueden complicar un poco los embarazos. Entre ellos la consecuencia más habitual que vemos es que los niños de estas madres suelen ser más grandes de lo habitual, son fetos macrosómicos, lo que solemos encontrar, que crecen mucho. Este azúcar en sangre hace que estos niños estén más sobrealimentados que en otros embarazos más saludables. ¿Qué síntomas dan lugar a esta enfermedad? Sí, bueno, normalmente solemos sospechar la diabetes en pacientes que llegan a la consulta contándonos que en la última temporada tienen mucha sed, necesitan beber mucho agua, por lo tanto orinan mucho y tienen mucho hambre. Y a pesar de tener mucho hambre, en la última temporada han bajado de peso. Entonces estos suelen ser tres síntomas que van unidos y que nos suelen hacer sospechar de que puede haber una diabetes.
Pero unos síntomas, Miriam, que son como muy evidentes y muy repetitivos. Es algo que nos da una idea de que podemos padecer esta enfermedad, y tenía entendido que se habla también de esta enfermedad como el asesino silencioso. Hombre, si tienes esos síntomas, son bastante evidentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todo el mundo lo relaciona con ello. Diabetes. A veces ocurre en verano. Pues doctora, últimamente tengo mucha sed, pero bueno, como hace calor será normal. O épocas en las que estamos más estresados y podemos tener más apetito de lo habitual, o a veces no tendemos a relacionarlo con que haya una enfermedad detrás. Simplemente son cosas que pueden ir unidas o a veces ni siquiera. Puede ser asintomática. De hecho, hay un alto porcentaje de pacientes diabéticos por la calle que no lo saben que padecen diabetes. Si la diabetes se cronifica, Miriam, ¿qué consecuencias puede llevar aparejada? Pues graves. La diabetes sí que es una enfermedad que se hace crónica prácticamente siempre, con la excepción de la diabetes gestacional. Es muy difícil revertir una diabetes, y los niveles altos en sangre de forma mantenida lo que dañan es el endotelio, las paredes de los vasos sanguíneos. Esto en las zonas en las que los vasos sanguíneos son pequeños, como pueden ser en el ojo, en la retina, a nivel renal o a nivel de las extremidades inferiores, pues causan daños a largo plazo muy importantes. Entre ellos, pues si nos está afectando a la visión, podemos llegar a quedarnos ciegos, podemos llegar a perder los riñones. Muchos de los pacientes diabéticos acaban en diálisis o en trasplante renal. A nivel de las extremidades inferiores, seguimos viendo, a pesar de estar en el siglo XXI, un mal cuidado de la diabetes, el pie diabético, y casos en los que tenemos que acabar amputando. Así que sí que las consecuencias son muy, muy graves. Si se padece diabetes, hay que cuidarse mucho, hay que hacer un cambio en el estilo de vida, de los hábitos de alimentación y seguir las pautas del tratamiento. Más tarde hablaremos precisamente de esas pautas de alimentación, de qué alimentos nos vienen mejor o peor a la hora de abordar la diabetes, pero antes, ¿cómo se diagnostica un caso de diabetes? Bien, muchas veces la sospecha comienza siendo clínica y la confirmación la tenemos de forma analítica. En todas esas análisis que nos hacen en el médico habitualmente, se pide casi siempre el azúcar en sangre, la glucosa. Cuando este azúcar en ayunas supera los 100 miligramos por decilitro, ya ahí nos pone bajo sospecha. Entre los 100 y los 110 solemos hablar de prediabetes y nos obliga a hacer un estudio más estrecho de este paciente. Y cuando estos niveles se encuentran entre los 120 y los 140 miligramos por decilitro, ahí prácticamente ya tenemos el diagnóstico hecho. También hay otro valor, que es la hemoglobina glicosilada, que cuando esta es mayor del 6,5% también nos está dando un diagnóstico de diabetes. Nos quiere decir que el azúcar en sangre ha estado mantenido a lo largo del tiempo. Aunque en este momento ese azúcar no estuviera elevado, sí que al pedir esta sustancia en sangre nos informa de que los últimos 120 días atrás sí que el azúcar estaba alta. Nos ponemos en la situación en la que ya tenemos el diagnóstico de que somos diabéticos. ¿Qué pauta de alimentación, qué alimentos se desaconsejan o directamente está prohibido para las personas diabéticas? Bien, pues todo lo que esté relacionado con los azúcares. Muchas veces hablamos... Nada de azúcar. Nada de azúcar, porque vamos a tender a elevarlo en sangre. Todos esos azúcares, el azúcar común de mesa, el azúcar que nos pueden aportar ciertos edulcorantes, la miel, la panela, todo aquello que tenga sabor dulce que utilicemos para añadir a nuestros postres. Por eso lo que solemos recomendar es desecharlos ya directamente. Muchos lácteos azucarados, helados, postres, todo esto lo tenemos que evitar de forma drástica. Pero también tenemos que tener cuidado con todos aquellos productos que pongan sin azúcar, porque a pesar de que no tengan azúcar añadida, esto no quiere decir que no sean altos en hidratos de carbono. Unas galletas, por ejemplo, la base va a ser el hidrato de carbono, y todo lo que tenga harinas refinadas va a hacer que se dispare la glucemia. Por lo tanto, tenemos que evitarlo también. Todas las harinas refinadas, aunque ponga sin azúcar,
¿vale? Sí, tenemos que controlar los hidratos de carbono. Debemos dejar llevar por eso. La diabetes tipo 2, como hemos dicho, también está ligada al síndrome metabólico y suele ir muy acompañada de la obesidad abdominal. Por lo tanto, tendremos que controlar las grasas en la alimentación. Todos aquellos alimentos como embutidos, precocinados, snacks, aperitivos, todo esto también vamos a empezar a evitarlo. Y además, como suele ir ligado de hipertensión arterial, también tendremos que controlar la sal. Y por contra, ¿qué alimentos se recomienda tomar? Pues todos aquellos que tengan un índice glucémico bajo. Está recomendado tomar muchas más frutas y verduras. Las frutas no siempre tenemos por qué limitarlas, aunque tengan azúcar podemos consumirlas, pero aquí sí que haremos un plan personalizado para los pacientes. Para pacientes que puedan tomar más frutas o, dependiendo del momento del día, les pueden venir mejor o peor, no siempre tenemos por qué prohibirlas. Más vegetales que tienen fibra y ayudan a saciarlos, ¿no? en periodos de más hambre. Todo lo que sean carnes blancas, las grasas saludables, los omegas, los pescados azules, ayudan a reducir el colesterol, como hemos hablado en otras ocasiones, y también les va a venir bien beber más agua, más infusiones, mantenerse bien hidratados y evitando siempre los refrescos que tienen una cantidad ingente de azúcar. El sobrepeso y la inactividad física, como ocurre en otras enfermedades de las que venimos hablando, no son buenos aliados, ¿no?, para el tema de la diabetes. Efectivamente, tenemos pacientes que bajando simplemente entre 3 y 4 kilos comenzamos a regular la glucemia de una forma mucho más constante. Por lo tanto, el hacer ejercicio debe ser una pauta básica para todo aquel paciente que sufra de diabetes. ¿Cualquier tipo de ejercicio físico? Bueno, aquí ya dependerá de las condiciones de cada paciente, porque sí que tenemos que tener en cuenta que son pacientes a los que, al igual que tienen el azúcar muy mantenida en sangre en niveles altos, un ejercicio exhaustivo podría hacer que este azúcar bajara de forma brusca. Entonces, una de las recomendaciones que les solemos dar es que nunca pasen más de 3 horas sin comer para que no se reduzca la glucemia. Y luego tendríamos que hacer ejercicio físico de una forma moderada y adaptando siempre al tipo de paciente. Doctora, hay unas claves para el buen control glucémico de andar por casa, es decir, de que cualquier persona que sufre esta enfermedad diga, jo, si lo aplico voy a tener una situación saludable. Sí, respetar los horarios de comidas, como te comento, que no pasen más de 3 horas sin comer, mantener, respetar las pautas de medicación que nos haya puesto nuestro médico, no saltarnos la pastilla que tomemos y llevar un buen control de la insulina si tenemos que pincharnos, no caer en la tentación de todos esos productos sin azúcar, sin haber leído antes la etiqueta, porque son un poco trampa en muchas ocasiones y nos pueden disparar también el azúcar, y mantener un ritmo de vida lo más saludable posible. Bueno, pues hasta aquí, Miriam, el tema de hoy, el tema de la diabetes, porque supongo que podríamos estarnos horas y horas, ¿no?, hablando, sí. Pero las pautas fundamentales ya se las hemos ofrecido. Muchísimas gracias, Miriam. A ti, Isabel. Y a todos ustedes, que se nos ha acabado el tiempo hoy, pero continúen con nuestra programación aquí en Cantabria por la mañana. Nosotros volvemos mañana a las 12:30, 1:20.